anuncia la postura de Dios. Dios es soberano. Dios es dueño de la tierra, Dios es dueño del mar. Dios va a hacer lo que quiera con su creación. Dios va a cumplir su plan. Dios va a juzgar con autoridad soberana a los hombres de este mundo. Llegará el tiempo el que no será más. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 10:26: del Señor es la tierra y su plenitud, en armonía con el tamaño del ángel, fuerte, deslumbrante. Anuncia que nuestro Dios es aún más grande, es aún más glorioso y está sobre todo. Este acto extraordinario, hermano mío, da relevancia al mensaje de la palabra de nuestro Dios, porque en esta postura extraordinaria el ángel emite una gran voz. La palabra de Dios nos dice en el verso 3: y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Qué acto extraordinario. Este ángel predica que así se ha de predicar la palabra del Señor, entendiendo la soberanía de Dios, entendiendo el poder de Dios, entendiendo la portentosa palabra del Señor. Rugía. Hemos visto la expresión que se usa relacionada a las palabras de nuestro Dios a lo largo de las Escrituras. Y finalmente hemos notado el mensaje. Se registra los juicios del Señor a través de estos truenos que se emiten, pero Dios los sella. El punto es que Dios va a declarar su verdad. El punto es que Dios va a ejecutar lo que está diciendo. El punto es que el mundo va a temblar al escuchar la palabra de nuestro Dios. Es qué acto extraordinario, qué acto extraordinario. Ahora vuelva a la palabra de nuestro Dios, hermano, y también hemos visto una respuesta extraordinaria. El verso 4 dice: cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. Hasta ese instante Dios había pedido a Juan: escribe estas cosas a las 7 iglesias. Pero ahora le dice, al igual que Daniel: no escribas, no escribas, sella. Y dice la palabra de Dios: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Vino la voz de parte de Dios, dijo no. ¿Sabe? Lo que tenemos en revelado es suficiente. Cuando viene la palabra de Dios en misericordia para este mundo, Dios lo pone de una forma tan increíble. Nos muestra cómo debe ser llevado a través de un mensajero extraordinario que refleja la gloria de Dios, que conoce los planes de Dios, entiende la misericordia de Dios, los juicios del Señor, entiende cómo ha de serse a gran voz, y entiende también la suficiencia de las cosas reveladas. La palabra de Dios nos enseña que las cosas secretas le pertenecen a Dios, y las reveladas nos ha sido mostrada a cada uno de nosotros. Cuando miramos la palabra de Dios, hay muchos pasajes, pero uno de los más interesantes, Deuteronomio, nota solo Deuteronomio 29, verso 29, note la palabra de Dios. Deuteronomio 29, 29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. No podemos nosotros tratar de jugar: yo creo que los 7 truenos significa esto, yo creo que hace referencia a esto. Si Dios no lo revela, si Dios dijo sella, debe quedar así, sellado. La suficiencia de la palabra de Dios, lo que Dios quiso revelarnos, ¿dónde lo ha puesto? En su palabra. No necesitamos más sueños, visiones, no necesitamos otra experiencia sobrenatural. Ya tenemos la palabra de Dios y es suficiente. ¿Cómo pone Dios en alto su palabra? A través de un mensajero extraordinario que nos muestra un acto extraordinario, a través de una respuesta extraordinaria que predica. Mi mensaje va así, es glorioso. Mi mensaje debe ser predicado por alguien que entiende mi gloria, mi justicia, mi santidad, misericordia, mis juicios, que debe anunciarse a gran voz, que Dios no está jugando con esto. Ha de predicarse lo que ha sido revelado, y mi palabra es suficiente. Ahora vamos al mensaje que nos corresponde esta noche. Note la palabra de nuestro Dios. A continuación vamos a mirar un mensaje extraordinario. Note la palabra de Dios. Así viene la revelación de la palabra del Señor. Y nota el verso que dice, el verso 5. Y el ángel que dio en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. ¿Cómo anuncia el ángel que el tiempo no sería más? Hace un juramento.
hace un juramento. Y este juramento extraordinario, este mensaje extraordinario, tiene estas siguientes verdades. En primer lugar, hermano mío, debe notar que es un juramento verdadero. Note la palabra de nuestro Dios. La Biblia dice en el verso 5: y el ángel que vi en pie sobre el mar levantó su mano al cielo. Esta postura de levantar su mano al cielo era un ademán habitual en el contexto donde todos los hombres hacían esto como un acto solemne. No era algo trivial, no era un juramento en vano. Esto es algo serio. Finalmente llega el día, como preguntamos al inicio, donde Dios responde a los que oran: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? Y aquí hay un ángel que está trayendo el mensaje, que va a entregar a este varón llamado Juan, que nos muestra una apariencia extraordinaria, un acto extraordinario, una respuesta extraordinaria, pero un juramento extraordinario. Un juramento extraordinario. Está vindicando lo que el librito va a decir. Está vindicando las profecías que Dios tiene aún acerca de la última trompeta y las copas de iras que va a llegar. El anuncio, la advertencia de Dios es real. Y por eso el ángel aquí puesto de pie levanta su mano al cielo diciendo las promesas que están aquí, las advertencias que están aquí. Esta verdad que el tiempo no será más es algo real. El ángel hace un juramento delante de Dios que va a decir la verdad. El ángel se pone delante del cielo y delante de los hombres que podemos ver en este instante que lo que el ángel está diciendo, que las promesas de juicio se van a cumplir, es verdad. En la palabra de Dios nos muestra en Mateo 5, del 34 al 35, cuando tenga tiempo revíselo. Dios dice: no juréis por ninguna manera. Pero pastor, entonces aquí estamos hablando del ángel que está quebrantando la ley. No. Ustedes recuerdan el contexto donde los judíos religiosos estaban criticando al Señor y lo menospreciaban, jurando ellos que todo lo que hacían era verdad. Y Dios le dice: el juramento de ustedes es malo, porque ellos juraban sobre lo material, sobre el templo, sobre otra cosa, para decir que es verdad, porque su palabra de estos religiosos no tenía validez. Por eso en Mateo 5 se describe eso. Pero cuando miramos la palabra de Dios, hubo hombres que a lo largo de las Escrituras juramentaron delante del Señor. Por ejemplo, Abraham en el libro de Génesis 21, Isaac en Génesis 26, David en 1 Samuel capítulo 20 y además Pablo en el libro de Hechos capítulo 18, verso 18. El punto es que este ángel está delante del varón de Dios, Juan, para decir que mi juramento es verdadero, que el mensaje es verdadero, que esto es de suma importancia. El tiempo llegará donde no será más. Y hermanos, que ustedes oran por la justicia de Dios. El consuelo está aquí. Dios promete que va a llegar el tiempo donde el malo será castigado, donde Satanás y sus huestes serán lanzadas al infierno. Llegará el tiempo de la justicia de Dios, reinará para siempre. Aquellos que se salen con las suyas, no habrá más tiempo para arrepentimiento. Llegará el tiempo para que los hombres sean castigados y reciban conforme a la justicia que viene del cielo. Es un gran consuelo, porque el juramento de este ángel asegura que es verdad. Ahora, también es un juramento piadoso, porque la palabra de Dios dice: levantó su mano al cielo, levantó su mano al cielo. Es un juramento piadoso. El ángel está aquí no jurando por sí mismo, no jurando como los otros hombres por el templo y por las cosas y esto y lo otro, sino está mirando al cielo. Entiende lo que va a pasar. El ángel cree lo que se va a predicar. Juan entiende la misma verdad. Es un juramento piadoso. No solamente es un juramento real, genuino, se va a cumplir, sino también es piadoso, porque viene del cielo. No viene de la boca del ángel, no viene de la boca de Juan, viene del cielo. El Señor en su trono sigue en control sobre todo lo que está pasando, y el tiempo no va a ser más. Pero si nota algo más, hermano mío, no solo es un juramento verdadero, piadoso, sino también es un juramento divino, porque note la palabra de Dios en el versículo que estamos leyendo ahora, el verso 6, y juró, nota, por el que vive por los siglos de los siglos. Es un juramento que hace delante de Dios. Este ángel vindica de esta forma
el mensaje de la palabra de Dios, a través del juramento que hace, del anuncio que hace. Por lo que está él vindicando es que lo que viene es verdadero. Lo que se va a decir es conforme a la piedad de Dios. Lo que se va a decir es conforme a la naturaleza divina de Dios. Viene de Dios. El que vive por los siglos no va a mentir. Anuncia acerca de nuestro Dios eterno. Hombres como el apóstol Pablo, hombres como Bernabé, hablaron mucho acerca de esta virtud y perfección del Señor. Es el Dios viviente, es el Dios que no tiene tiempos, es el Dios que no tiene límites, es el Dios que vive desde la eternidad hasta la eternidad. Si revisan Hechos 17, del verso 22 al verso 26, cuando estén en casa, miran un mensaje poderoso acerca de la eternidad de nuestro Dios. Así que el ángel jura divinamente. Él dice, el mensaje es correcto porque viene no de un hombre temporal, no de un Dios que tiene un tiempo de caducidad. Viene del Dios eterno, de aquel que vive por los siglos de los siglos. Y no solo de eso, sino también viene de aquel que creó el cielo y las cosas que están en él, la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. El juramento lo hace delante de Dios. La verdad se va a cumplir porque viene del Dios que dice y hace. Es un Dios eterno, es un Dios soberano, es el creador, es el dueño, el que está en control de todo, y también es nuestro Dios. Nada se va a escapar a este Dios grande, maravilloso, soberano, Señor, y es dueño de todo. Si nota la palabra de Dios en Apocalipsis 4, el verso 11, hemos leído eso en su momento, hemos estudiado. Dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y que dice, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Si apuntamos esto a nuestro Señor Jesucristo, Él es el que vive por los siglos de los siglos. Él es el que creó los cielos y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en la tierra, y el mar y las cosas que están en ella. Él es el Señor que creó todo para su gloria y para su honra. Él es el que tiene el control de todo lo que está pasando, y Él es el que hará que estas cosas cesen y establezca en su gracia cielo nuevo y tierra nueva. Él hizo todo al son de su palabra. Él sostiene todo al son de su poder, pero también al son de su palabra juzgará a la tierra. Vienen los días en el que el tiempo no será más. Vienen los días en que el plan eterno de nuestro Dios se va a consumar. Vienen los días donde Dios va a castigar por completo a la humanidad, que el tiempo no sería más. El tiempo no sería más. Ahora, si vuelve a las Escrituras, Apocalipsis capítulo 10, hay algo más que podemos ver en este juramento. Todo lo que hace el ángel está poniendo en lo alto el librito. Cuando Dios revela la misericordia suya en este interludio, lo hace a través de la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es vindicada de esta forma, a través de un ángel extraordinario, un mensajero extraordinario, a través de un acto extraordinario, a través de una respuesta extraordinaria, pero a través de este juramento extraordinario. Y este juramento extraordinario pone en lo alto la verdad. Lo que viene es verdadero. Y este juramento extraordinario nos dice lo que viene es conforme a la piedad de Dios. Y este juramento nos dice lo que viene es conforme a la naturaleza de nuestro Dios. Se va a cumplir porque viene del que vive, viene del que es dueño, viene del que es soberano, viene del que él creó todo y por él subsiste en todo para su gloria y puede hacer lo que quiere. Pero note algo más, también es un juramento fiel. Note las Escrituras, y aquí está nuestro mensaje. Note la palabra del Señor en el versículo 6 al final, que el tiempo no sería más. Y a continuación dice el verso 7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él, que dice, lo anunció a sus siervos, los profetas. Cuando predicamos la palabra de Dios debemos entender que el mensaje es verdad. Cuando predicamos la palabra de Dios debemos entender que el mensaje es conforme a la piedad del Señor. Cuando predicamos la palabra de Dios debemos ver que es conforme a la naturaleza de Dios, y la garantía es esa porque viene de parte de este Dios. Pero cuando predicamos la palabra de Dios debemos entender que el mensaje también es fiel, conforme se anunció. Y aquí quiero poner en su corazón algo importante, hermano mío.
La gente está preguntándose, las almas que están delante del trono se están preguntando, los que murieron en la gran tribulación y todos los cristianos perseguidos en todas las épocas, como Enoc fue uno de los primeros predicadores de la palabra de Dios, probablemente perseguido en sus días, igual fueron burlándose de Noé mientras predicaba la palabra de Dios, y todo piadoso dijo: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? La respuesta llega: no será más. Dios va a cumplir su palabra, así como lo anunció desde el primer profeta, desde Enoc hasta en los días de Juan. En este tiempo se va a cumplir. El juramento es fiel. La palabra de Dios es fiel. La respuesta va a llegar en este instante. Y Dios dice: el tiempo ha llegado. El tiempo que ha sido cuestionado, preguntado a lo largo de mucho tiempo, ahora va a tener una respuesta. Y este tiempo llega cuando los 7 copas son derramadas en Apocalipsis 16, cuando el ángel toca la 7ª trompeta. El tiempo no es más. El gran juicio final se ha acercado. Las copas de ira se están siendo derramadas. En el libro de Mateo 24, el verso 3, los discípulos preguntan: ¿cuándo será el tiempo? ¿Cuándo será estas señales de tu venida? En Hechos 1, verso 6, vuelven a preguntar. En Mateo, en el capítulo 6, el Señor nos está mostrando que llegará el día en que su nombre será santificado y que su reino llegará y que su voluntad se hará. Por eso nosotros también debemos orar, y así debe ser la oración de todos los santos: que el reino de Dios se establezca, que la maldad sea castigada, que llegue el día, en los días del gran juicio final. Oramos por que la 7ª trompeta sea tocada a su tiempo. Apocalipsis capítulo 11, verso 15, nota la palabra de Dios: cuando se ejecuta la 7ª trompeta y se toca y portentosamente suena en los ojos de todos los hombres que aún siguen vivos, no habrá más tiempo. Y el 7º ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y se acabó el tiempo. Debemos orar por eso, porque Dios va a cumplir su palabra. La pregunta es contestada. El tiempo va a llegar. El tiempo es en ese instante. La 7ª trompeta llegará. La respuesta hasta cuándo también será dada. No habrá más tiempo para que el hombre se arrepienta. Nadie más escapará del juicio del Señor. No habrá más hombre violento que levante el puño contra Dios. No habrá más mercenarios que se burlan de las cosas y el pueblo de Dios. No más tiempo para aquellos que están haciendo leyes conforme a la inmoralidad. No habrá más tiempo para aquellos que están matando a los niños desde el vientre. No habrá más tiempo de arrepentimiento para aquellos que están tratando de pervertir el matrimonio. La maldad finalmente será castigada. Ahora nos dolemos por lo que pasa en nuestro país y este mundo, cómo ha crecido la inmoralidad y la violencia. Pero nos consuela saber que Dios dio un tiempo y va a castigar al malo. Y llegará para nosotros la respuesta. ¿Hasta cuándo? Cuando se ejecute la trompeta. Llegará la respuesta para los santos que han orado durante todo tiempo, que el reino de Dios se acerque y su justicia primero, cuando la 7ª trompeta sea tocado. ¿Por qué? Porque Dios lo ha dicho y porque su palabra es fiel. Llegará el tiempo en que estos misterios ocultos en el pasado ahora son revelados a través del Nuevo Testamento. El misterio del reino en Mateo 13:11 es revelado. El misterio del endurecimiento de Israel, el misterio del arrebatamiento, el misterio de la iniquidad, el misterio de Cristo, el misterio de Cristo en el creyente, el misterio de la encarnación, el misterio de la iglesia es revelado en el Nuevo Testamento. Lo que era algo difícil, pero también se revela este tiempo, el misterio donde el Señor finalmente establecerá su reino para siempre, castigando la maldad. Y este tiempo es la consumación del plan de Dios, al hacer que Cristo Jesús vuelva con gran gloria, con poder, castigando la impiedad y estableciendo su reino. Abarca la salvación de los elegidos hasta este momento glorioso, este gran misterio. Incluye el juicio de los hombres y demonios, y cada uno será lanzado conforme a su maldad. Ha sido oculto para muchos con sus detalles, pero nosotros lo podemos ver a todo color, a la luz de la palabra de Dios, con todo detalle. Y Dios, que predicó estos misterios, que ha cumplido conforme a su palabra revelar estos misterios, también va a revelar este misterio cuando llegue el tiempo a su fin.
La palabra de Dios dice en Apocalipsis 2, verso 14, lo siguiente: la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Hace muchos años cantábamos un corito aquí con todos, como las aguas cubren la mar. ¡No! Y no entendía hasta que estudiaba la palabra. Muy que he cantado ese corito por mucho tiempo. Llegará el día donde la gloria de Dios llenará todo, donde el Señor, como las aguas cubren el mar, todo hombre será lleno del conocimiento del Señor. Cuando Él llegue y castigue a la humanidad y no haya más tiempo de arrepentimiento y su juicio venga, pero Él en su gracia establezca su reino. Hay esperanza para nosotros en ello, hay consuelo para nosotros en ello. Pero para terminar, permíteme hacer una breve aplicación de todo lo que hemos visto en cuanto a este juramento. Es un juramento fiel, se va a cumplir, se va a cumplir. Pero hermano, permíteme hacer una breve aplicación sobre esto. No habrá más tiempo. Hemos visto el juramento extraordinario que vindica la verdad de la palabra de Dios, la piedad de la palabra de Dios, de la naturaleza de nuestro Dios, porque va a ser conforme al que vive por los siglos, sobre el Dios soberano que vindica la fidelidad de nuestro Dios. Pero hermano, medite un momento en esto. Es un mensaje entre paréntesis, es una aplicación para nuestras vidas y ojalá usted lo pueda aplicar a su vida. Yo trataré de implicarlo a la iglesia. La Biblia dice: no habrá más tiempo. Mire un momento el libro de Judas, capítulo 14. No hay capítulo 14, verso 14 y verso 15. Judas 14 y 15 dice: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra Él. Cuando miramos la palabra de Dios, viene esto desde los días de Enoc. La Biblia nos mostró que la trompeta se tocará, el misterio de Dios se consumará, así como lo anunció a través de los siervos, los profetas. El primero de ellos era Enoc, séptimo de Adán. Mientras Adán estaba vivo, escuchaba el mensaje de Enoc. La humanidad siempre tuvo a alguien que anuncie el juicio del Señor. Enoc, que caminó con Dios, vimos esta mañana y me sorprendía cómo el mensaje se conecta con la mañana y ahora. Él era un hombre que no solo caminaba con Dios, sino que miraba al Señor y tenía detalles aún, no solo de su muerte, su resurrección, sino su retorno. Y él miró el momento en que el Señor hará juicio contra todos y volverá, y se consoló en gran manera. Pero él predicó eso. Y Dios levantó hombres en el Antiguo Testamento, piadosos y profetas, y en todo lugar, hasta el día de hoy tenemos predicadores fieles por su gracia. Hay remanentes que anuncian la palabra de Dios sobre el juicio venidero. Pero ahora note la verdad. Es un privilegio escuchar la palabra de Dios en nuestra iglesia. Es un gran privilegio tener uno y otro predicador, como hermano Swinky, que llegará de advertirnos, de mostrar el pecado, de mostrarnos a dónde debemos ir, de que nos muestra nuestra penosa condición y la invitación constante de volver a los pies de nuestro Dios. Es un gran privilegio. Es un gran privilegio tener predicadores en nuestros hogares que abren la palabra de Dios y padres fieles que con mucho amor exhortan a sus hijos y les advierten del pecado y sus consecuencias y les anuncian el consuelo y la salvación en Cristo Jesús, y como familia abrigan el retorno glorioso de nuestro Dios y se consuelan, y si se despiden para pasar a la eternidad también hay consuelo en ello. Es un privilegio. Es un privilegio. Hay maldad en esta tierra, hay violencia en esta tierra, hay quienes se burlan de la palabra de Dios. El sistema es hostil a la Biblia, al pueblo de Dios. Restringen las libertades para predicar la palabra de Dios, menosprecian. Es un libro antiguo, no está de acuerdo a las necesidades de nuestra sociedad moderna. Pero hermano, a pesar de eso, la palabra de Dios sigue siendo predicado a lo largo de todo el mundo. El día domingo de las elecciones, mi esposa y yo tratamos de salir un poco más temprano, pero estuve viendo a nuestros hermanos en línea y muchos de los que conocemos, prenden sus cultos ahí, los transmiten en Estados Unidos, en Ecuador, en Chile, en nuestro país. Hay muchos que predican la verdad.
Y dije, gloria al Señor. La palabra de Dios sigue siendo predicada. Muchos vienen todavía al arrepentimiento a pesar de la gran maldad que hay en nuestra tierra. Pero llegará el día donde no habrá más tiempo. No habrá más tiempo para arrepentirse. El corazón endurecido de los hombres de Apocalipsis 9 se mantendrán ahí. Ya no habrá oportunidad para venir al altar y doblar sus rodillas. No habrá más oportunidad para que Cristo sea presentado como aquel que puede perdonar todas sus iniquidades con su sangre preciosa. Ya no habrá más tiempo para decir, Señor, ten misericordia de mí. No habrá más tiempo para decir, Señor, acuérdate de mí, acuérdate de mi familia. Llegará el día donde usted no podrá decir, Señor, ayúdame, auxíliame. Llegará el tiempo donde usted clamará por gracia, clamará por perdón, pero no habrá más tiempo. No habrá más tiempo. Llegarán los días donde también no habrá más tiempo para leer la palabra de Dios. El verso 7 nos dicen, como el anuncio de los siervos, los profetas, Dios en su misericordia una vez más envía mensajeros para predicar su preciosa y poderosa palabra. Pero llegará el día donde no habrá más pastores, no habrá más predicadores. Oh, hermano, puede ser que lidiemos con uno u otro pastor, nos guste una congregación o no nos guste una congregación. El apóstol Pablo dijo, yo doy gracias a Dios porque a pesar de eso, o por envidia, pero Cristo es anunciado. Pero llegará el día donde la boca de los predicadores será sellada para siempre. Llegará el día donde no se anunciará la verdad. Llegará el día donde usted no podrá escuchar la Biblia. Llegará el día donde no se podrá leer la palabra de nuestro Dios. El tiempo ya se acabó. Ya no es tiempo ya. Tuvieron tiempo para meditar en la palabra de Dios. Tuvieron el tiempo para escuchar la palabra de Dios. Tuvieron el tiempo para poder anunciar las escrituras a su familia. Dios nos da el tiempo y en su gracia de tener la libertad como nunca antes. De tener acceso a la palabra de Dios y estudiarla y memorizarla y guardarla. Y tenemos el privilegio, pero lo menospreciamos. Llegará el tiempo en el que no se leerá más la Biblia ni se predicará. No será más el tiempo. Llegarán los días, hermano mío, una época tan oscura donde este precioso libro sea arrebatado para siempre delante del corazón de los hombres, como que mantiene un corazón duro. Llegará el día donde no habrá predicador tras el púlpito predicando contra el pecado, anunciando la sangre preciosa de Cristo Jesús. Llegará los días donde no habrá más mensaje que escuchar. Mire, ¿cuántos somos esta noche y cuántos de veras somos? ¿Dónde están los suyos? ¿Dónde están los demás? Llegará el día donde vamos a tener que valorar el privilegio que las puertas de esta iglesia se abren constantemente. Ahora lo podríamos menospreciar, tener en poco los mismos himnos, el mismo mensaje, el mismo predicador, los mismos mensajes. Sí, pero es su privilegio. Pero es el gozo del creyente. Pero es lo más cercano al cielo. El reino de Dios y su justicia se manifiestan acá. Pero llegará el día donde las puertas de este templo se sellarán para siempre. Llegará el día donde este púlpito esté vacío. Porque el tiempo no será. Cuando vuelve usted a la palabra del Señor, medite en algo más cuando dice el tiempo no será más. El tiempo no será más. Finalmente no habrá más tiempo para predicar la palabra de Dios a todo el mundo. El versículo 11 dice, profetiza otra vez. Es la gracia de Dios. Otra vez. Otra vez. Cada vez que me paro detrás de este púlpito digo, la gracia del Señor, porque me da el privilegio a mí de predicar otra vez. Nos da el privilegio de escuchar otra vez. Pero llegará el día donde no se dirá otra vez. Predicador, siéntate, no prediques más. Llegó en los días del pueblo de Dios. El último de los predicadores se llamaba Jeremías. Jeremías, no. Mi pueblo tiene que morir en su maldad. No ores más por ellos. Se acabó el tiempo. El tiempo no será más. Hermano mío,
¿No cree que para usted y para mí es un gran regalo venir a la casa del Señor, abrir la palabra de Dios y gozarnos de la libertad con la que Dios nos ha dado? Qué misericordioso es el Señor con nosotros al revelarnos la palabra más segura. Llegará el día donde el tiempo no es más. El juramento del ángel nos dijo: la palabra de Dios es verdad, la palabra de Dios es piadosa, la palabra de Dios es divina, tiene naturaleza de Dios, la palabra de Dios es fiel. Llegará el tiempo de no será. Vamos a orar.